Que es dañino, eminentemente dañino y puede traer consecuencias inclusive eternales. El sincretismo lo encontramos desde los orígenes mismos del Génesis y lo encontramos ya en profundidad en la generación de Noé, cuando se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Un tema profundo que difiero lo que dicen que se trata de ángeles, porque no es así, eran los descendientes de Set con los descendientes de Caín. Así y dice es. que se mezclaron. El sincretismo es mezcla, usted lo dijo. Al mezclarse los hijos de Dios que tenían la ley de Dios, la pureza de Dios, y se mezclaron con otra cultura altamente pagana sí. y suicida, como era la de la... Sí, era sanguinaria. Eran sanguinarios, sí. Exactamente. Entonces, traspasó costumbres que lejos de agradar a Dios, violaron lo establecido por Dios. El segundo sincretismo que encontramos malévolo, o sea, malintencionado de parte de Satanás, de invadir al pueblo de Dios, lo encontramos con el pueblo de Israel en Egipto. Miren qué tremendo. Cuando este malvado faraón intenta matar a todo niño varón para que la siguiente generación no hubiesen varones judíos para casarse con una mujer judía, y de esa manera esta mujer judía tendría que casarse con un egipcio pagano. A la postre, al final, Israel desaparecería total y definitivamente de la historia como pueblo de Dios, porque el paganismo es tan fuerte que una vez que entra es difícil sacarlo. Allí viene el intento de este sincretismo peligroso y diabólico. Y el tercer sincretismo mortífero que encontramos a través de la historia del pueblo de Dios va a ser en el cristianismo. Y hasta los primeros dos siglos, el cristianismo se mantuvo a pesar de las infiltraciones que tuvimos, especialmente de Orígenes, que es el primer infiltrado que se mete a la iglesia primitiva con esta famosa teología griega. No olvidemos que los griegos creían en la famosa predestinación. Recuerde que los griegos creían, tenían su propia predestinación. Caín, viene de los orígenes de Caín. Y hablábamos que
al mezclarse, lo santo con lo profano, lo profano entra a echar a perder lo santo, porque Dios no puede convivir con lo santo y lo profano. Y entonces aquí es donde estábamos hablando que, y específicamente quiero terminar esa parte, cuando Constantino mezcla la política con el cristianismo, se produce, o nótese, un sincretismo peligrosísimo y mortífero, igual que lo estaba haciendo el faraón, el mismo espíritu, la misma serpiente, igual del faraón cuando hizo. Entonces, cuando lleva este sincretismo es cuando el cristianismo en ese momento pierde su pureza. Al entrar, lo que usted decía en un momento cuando tuvimos comentario, Pastor Salomón, al entrar esa alianza, los cristianos se mezclan con la política, al mezclarse con la política viene el contagio del poder y las famosas propuestas y las famosas alianzas y la famosa de que no se puede decir al otro que no porque es parte del mismo partido. Y entonces ahí con esa mezcla política entró el sincretismo pagano. Pagano. Exactamente. Tremendo. Bueno, aquí hay algo interesante porque nuestros amigos que nos están escuchando a lo mejor piensan, ¿cómo dos agrupaciones distintas, que es el paganismo, que lleva una línea completamente idólatra, y el cristianismo, que es monoteísta, cómo es que entra en una mezcla? Debemos conocer cómo es que sucede, ¿no? Entonces, pastora, hay una historia de la lucha del cristianismo. Sus primeros enemigos fue el legalismo, porque originalmente eran de origen judío los primeros cristianos, pero cuando el evangelio alcanza a los griegos, entonces se enfrentan con un tema que es el paganismo, y es ahí donde empieza a introducirse la mezcla. Ahora, para aquellos que son nuestros amigos también católicos, queremos decirle que no es algo que nosotros nos estamos atribuyendo para atacar a su religión, sino que estamos hablando de datos históricos. Por ejemplo, yo aquí tengo a un obispo. Antes de entrar a dar esa información tan interesante que es la historia, vamos a regresar nuevamente para ver cómo fue esa mezcla y desde cuándo esa mezcla del paganismo con el cristianismo. Regresamos en un momentito. Bueno, continuamos aquí con nuestro hermano Salomón de la Cruz. Así es, bueno, yo retomando el tema que el doctor está ampliando, las razones y las motivaciones políticas más que nada para atraer gente en la religión. Entonces, aquí tengo una cita, John Henry Newman, él Los españoles se quedan así, oye, entonces, pasaron varias generaciones
pusieron junto, cuando vieron que tenía tal poder ese ídolo de reunir a los aztecas, ponen al mismo lado una imagen que habían traído de España, que habían dejado ahí los árabes cuando vivieron ahí, de un retrato de la guadalupana. Y cuando pasó una generación, quitan la Tonantzin y dejan la guadalupana. Así dio origen. Ese es el secretismo. Cambiaron uno por otro. Y pastora, ese es el verdadero secretismo, cuando cambian uno por otro. Una cosa profana por otra cosa profana. Exactamente. ahora, pastora, esto es algo tremendo porque en la mente de nuestros amigos a lo mejor piensan, es imposible que religiones nativas y antiguas sean tomadas dentro del cristianismo, pero cuando se hace el análisis de la historia, doctor, por ejemplo, solo el término, ¿cómo eran llamados los sacerdotes de la antigua Babilonia? Máximo pontífice. Ese mismo Esta vez bien pegado al misterio de Babel. Y hasta hoy en día, lo escribo en mi último libro que tengo, Camino al falso profeta, ahí escribo que hasta hoy en día el judaísmo, después que salió de Babilonia, no se ha podido quitar el sincretismo, algunas prácticas que tienen los judíos ortodoxos, son 100% antibíblicas y antijudías, como el caso de la Kabbalah. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la historia del pueblo de Israel, el ojo de la suerte que se utiliza en el judaísmo. Todo eso es completamente cabalístico, que viene de los babilonios. O sea, el sincretismo que a la final lo lleva a la apostasía, al paganismo, es peligrosísimo, pues sí, dañino. Pero aquí en toda América Latina, imagínense, doctor Bolaños, que desde el segundo siglo, tercer siglo, la iglesia romana escondió el cristianismo, lo encerró en puros mitos y dogmas. Usted se imagina casi 1600, 1800 años, todo lo que ha hecho en la psique de las personas. Por eso es que no se pueden desprender. Así es. Porque es un daño muy profundo, que solamente el poder de Dios, solamente cuando el hombre llega a la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, dice que penetra y separa el alma. Es que solo la palabra. No hay otra cosa para quitar esa barrera. Mire, no hay religión más linda que el judaísmo. El cristianismo viene de lo profundo del judaísmo. Aunque hoy en día el judaísmo, con toda su creencia, igual que nosotros, pues somos la misma, del moniteísmo, con todo y eso, no se han podido liberar. Por ese motivo. No se han podido liberar del paganismo babilónico, que lo tienen muy arraigado ahí. Entonces es duro. Ahora imagínense el cristiano evangélico de América Latina. Muchos de ellos se convierten a la iglesia, al cristianismo, al evangelio, digámosle así, pero siguen arrastrando, y la única manera, usted lo dijo, es tan profundo, es tan compenetrado esa raíz, ese sincretismo,
que la única manera de poderse despojar de ellos es a través de la palabra de Dios, porque usted bien lo dijo, la palabra es espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y separar eso que viene tan profundamente arraigado, ese sincretismo. Por eso, y lo que hablábamos al comienzo, en el primer programa que tuvimos, cuando hablábamos del paganismo, que el paganismo no es cuestión de indígenas, no es cuestión de gente, ¿cómo se dice?, analfabeto, personas tan inteligentes como el presidente Nieto. Es la cultura de todos los pueblos. ¿Cómo es posible que el presidente Nieto, que es presidente el hombre number one de México, lo ve uno arrodillándose ante estas imágenes, o grandes eminentes personalidades mexicanas súper inteligentísimas de la Universidad Autónoma de México, arrodillando ante estas imágenes? Porque no es cuestión de intelectualismo, es cuestión de posesión espiritual que viene arraigado por ese generacional, por ese sincretismo y paganismo profundo. Ahora, doctor, es algo tan tremendo lo que usted está enfocando. ¿Por qué? Porque yo escuchaba en un programa, en un debate, cuando estaba el tema de la beatificación de Juan Diego y el tema de la Virgen. Los ponentes eran muy buenos, de hecho, de la Universidad Autónoma de México, y concluían de que no existió de Juan Diego, de que todo esto es un mito. Con todo y eso, concluían diciendo que su fe estaba en eso. A pesar de que ellos como historiadores saben que no es verdad. O sea, entonces no es verdad. ¿Cómo pueden ver? Porque es una posesión espiritual. Sí. Es una posesión espiritual producto de ese malévolo sincretismo que proviene desde un principio, desde Caín. Desde Caín. De ahí viene de un origen maldito y sanguinario, como lo decía, porque si analizamos la historia misma, no solamente de allá, el mismo Señor hablaba, le prohíbe a su pueblo de Israel que participe de los sacrificios humanos, le prohíbe terminantemente, porque se hacían aquellas, igual que los indígenas de aquí. Aquí la historia de los mayas es cruda en cuanto a los sacrificios humanos, los aztecas, los famosos sacrificios humanos. Posiblemente en Haití lo siguen haciendo, pasa que la noticia no lo cubre, pero lo siguen haciendo ahí en la mezcla esta que tienen y un poco más disfrazado con los animales en la santería en Cuba, pero sigue muy arraigado esa cosa y todo relacionado a sangre. A sangre, porque estaba aquí en México, hay mucho santerismo. Entonces, aquí en México, porque estamos pegados con Cuba, aquí en Cancún, perdón, y resulta de que hacen sacrificios, pero constantemente. Porque yo decía, bueno, ¿por qué tienen que hacer sacrificios? Porque solamente para adquirir ese poder diabólico que le da. Bueno, continuamos aquí con este interesante programa y vamos a estar hablando aquí, nuestro hermano Salomón de la Cruz nos va a estar hablando cómo fue que
Esa es la mezcla. Esa ¿no? es la que se mezcla, da. es igual exactamente con Júpiter. Igual. Y Ahora- Pedro. Entonces, los cristianos, Pedro, ese es el primer, el Pues sí, líder porque de a hecho- quien el Señor le dio las llaves. Y los paganos, Júpiter. Pues ese es Júpiter, Dios. De hecho, Entonces, contentos. en el Vaticano el Pedro es Júpiter, porque ahí mismo, sobre la misma estatua de Júpiter que adoraban los paganos, ahí formaron la estatua de Pedro, ya con las características de Pedro. Así O es, sea que pastora, y sí me gustaría enfocar esto, ¿no? Estamos hablando del catálogo oliveriense, dejar bien en claro que es un invento, no existe ninguna base histórica para tomar, simplemente era una estrategia para tener a la gente, este obispo, reclamar su poder. Por ejemplo, solamente en la edición del 2001, el pontificado se reunió, hizo 200 correcciones a esa lista y cada vez que se reúnen a tocar este punto le van cambiando de acuerdo a conveniencia. Entonces, no hay claro, ninguna no base tiene- no histórica. tiene ni sustento teológico ni sustento histórico. No tiene base. La mitología, todo eso, no tiene ninguna base. El pleito ya era el pelear la capital, que era Constantinopla. Constantinopla estaba creciendo y ellos rivalizaron para que el obispo de Roma pueda tener más poder sobre Constantinopla y tenía que tener bases. Y eso es algo muy interesante, dejarlo bien en claro porque nuestros amigos dirán, no, pues es que esta es la única religión. No nos engañemos, no hay ninguna base histórica para esa afirmación, doctor. definitivamente no, eso no hay. Y aunque estamos hablando del cristianismo y sincretismo, queremos decir que el cristianismo, si bien es cierto, la Iglesia de Roma cuando se mezcló con el Imperio Romano, ahí perdió totalmente sus orígenes, eso no queda total. Así es, fue cuando se de eso, encerró todo el hasta cristianismo. que después el Señor rescató a su remanente escogido, aún en edad oscura como la Edad Media y todo, vinieron los reformadores y siguió la iglesia ahora conocida como evangélica. Yo difiero de la palabra evangélico y protestante. Nosotros los evangélicos no somos protestantes. Exacto, no. El protestante siguen como los anglicanos, como los ortodoxos, griegos ortodoxos. Ellos son protestantes y son protestantes simplemente porque protestan por algunas componendas con el Papa, pero al fin y al cabo siguen siendo igual de idólatras. Los evangélicos verdaderos y auténticos por la que nos definimos como evangélicos, rechazamos completamente y debemos de rechazar total y absolutamente toda mezcla, todo sincretismo. Sin embargo, Pastor Salomón y Pastora Noemi, la iglesia evangélica, desde la Reforma, que se volvió a retomar la pureza de la iglesia evangélica, desde la Reforma, a pesar de que sí teníamos algunas cositas ahí, pero que no nos han hecho tanto daño. Sin embargo, la iglesia se mantuvo bastante pura, aún hasta a mediados todavía de los 90, todavía nuestra iglesia del siglo XX se mantuvo. Pero en este siglo XXI, lamentablemente, tristemente, terroríficamente o espantosamente, como le querramos decir, nuestra iglesia evangélica ha vuelto a caer en el sincretismo. Y estamos en un sincretismo horripilante, espantoso, terrorífico. Se nos metió otra vez el sincretismo católico con la teología católica, que es el dominionismo, que es teología de San Agustín, la predestinación de San Agustín, no de Calvino, porque realmente para mí no es Calvino, es agustiniano esta teología profundamente católica y griega, que ya dijimos que de orígenes. Maniqueísta. Exacto. Y Cosas peores todavía en la iglesia evangélica, haciendo cosas que hemos llegado, esta iglesia del siglo XXI, o sea, estamos perdiendo la pureza de la iglesia evangélica a un sincretismo horripilante como hasta imitar las prácticas de los santeros de Cuba dentro de la iglesia evangélica, pastora. Sí lo creo porque yo estuve en una vez, después de que me salí del Y espeluzante que se están usando en los famosos encuentros, desde sacrificio de animales,
corazones de animales que utilizan y le dan puñal a los encuentristas para apuñalear. Estas cosas son completamente paganismo. Pero del ocultismo, Sí. más que ocultismo crudo, desde las prácticas, las manipulaciones, las caídas, el votar a la gente, todas esas cosas es sincretismo profundo de origen ocultista, pero hasta lo más profundo. Entonces, uno dice, bueno, gloria a Dios que desde la Reforma hasta el siglo XX la iglesia se mantuvo, nuestra iglesia evangélica, pero estamos volviendo a caer en la crisis que cayó la iglesia cristiana de Roma. Precisamente por eso es ahora más que nunca debemos de estar enseñanza el famoso pañuelito ungido, que por cierto es antihigiénico, porque estos tipos se secan el sudor y venden, y los evangélicos creen que ese pañuelo está ungido. Eso es sincretismo y es paganismo profundo. Definitivamente.
y ahí van hasta la famosa agua que tiran agua. Eso es lo que hacen los curas. Recuerden, los curas católicos con la famosa, cuando están con aquella cosa rociando el agua. Eso es sincretismo en la iglesia evangélica. Hasta los brillantes que les caen. Sí, así. todo eso es una mezcla de engaño. Ahí ya entra lo africano directamente. Pero, perdón, doctor, todo eso, sí. y nada más como ejemplo, ¿no? Ahora que se habla del chicle santiago. ¿Qué punto, Pastor Salomón, está Imagínate. llegando este sincretismo diabólico, Sustitutorio de la verdad. de blasfemo y diabólico? Así es, y esto a medida que se aleja de la palabra, porque ese es el punto clave, pastora, doctor, es el punto. El punto clave es un volver a la palabra. Se nos dice, ustedes son fundamentalistas. Es que la palabra fundamentalista quiere decir un volver al libro. Un fundamento al libro. Y el válido. fundamento es el libro, es la Biblia. Entonces, a medida que nos vamos alejando del concepto bíblico, entonces caemos en enredos de
religión de tu propio corazón, lo que sientes, lo que piensas, lo que recibes fuera de la palabra de Dios, y entonces puedes crear tu propia denominación, tu propia religión, tus propios conceptos, y entonces ese es un alejamiento del fundamento bíblico, Bueno, pastora. pues de hecho esa es la división que ha causado, por eso es que decía un investigador que hay 22,000 denominaciones, porque ya todo mundo trabaja para su propio ídolo, para su propio yo, para construir su propio reino. En lugar de trabajar para el rey, para edificar el reino de Dios, trabajan para edificar su propia congregación. Entonces cada quien pone su propia literatura, la Biblia que le conviene, No, lo más ligero, lo más suave. Es horrible lo que estamos viendo. Por ejemplo, esta otra señora de origen mexicano que, Dios mío, pero uno dice, ¿cómo es posible que los evangélicos, que nuestros evangélicos, pastores Que empezaron bien. pero pastores, por ejemplo, en Ecuador, pastores arrodillándose frente a esta mujer y pidiéndole perdón cuando esta mujer ha escrito un supuesto libro de Apocalipsis, sustituyendo al Apocalipsis de la Biblia, diciendo que tuvo su propia revelación Así es. nueva del Este Apocalipsis, es el que mero fue ahora. llevada a la isla de Pascua y que allá fue y que entre las cosas que miró es que la Jerusalén no existe. Y las barbaridades de aberraciones que esta mujer dice cuando Apocalipsis mismo dice, yo testifico, advierto a todo aquel que si alguno quita de las cosas escritas en este libro o pone cosas que no están en este libro, Dios quitará su nombre. El nombre de esta mujer está absolutamente borrado del libro de la vida. Entonces, ¿Y tiene porque seguidores? sí, en el momento que ella dice que ya recibió una nueva revelación del Apocalipsis, que a comenzar ya la Jerusalén no existe en el cielo, que ahora que la iglesia no es novia, que es la esposa. Señores, ¿cómo es posible que nuestros evangélicos estén llegando tan bajo, siguiendo a este tipo de personas sincretistas de una forma horripilante? Y eso no tanto, pastora. Lo peor de todo, las cosas horripilantes que están haciendo los encuentros. Desde la famosa regresión, eso es hipnosis, es hipnosis, hipnosis es hechicería, es lo que más usan. el perdonar a Dios, A los muertos también los perdonan. sí, la consulta con los muertos, en la regresión, ellos que van a pedir perdón a su mamá muerta o de eso, Dios mío, eso es santería, los papelitos pegados y La cruz. eso es santería directamente es decir, y cosas Pero feas. esa es la nueva, están basados en eso porque ahora esto que está surgiendo, que dice que es la nueva ola la tercera ola del Espíritu Santo, del Pentecostés, que ya hubo la primera, que ya hubo la segunda y que ahorita, por eso dice, ustedes vienen estos que vienen de los encuentros, ustedes no tienen nada, son religiosos, están muertos, porque ahora estamos viendo la tercera ola. Fíjese, del antes de Espíritu terminar y Santo. pasarle rápido, pastor, rápidamente, fíjese que estos sincretistas, la palabra que más odian ellos es la palabra santidad. Yo sí vamos a ver que santidad, odian esa Pues ya palabra. vamos a entrar Sí, con esto sí, también al y- ecumenismo, porque Sí, ya ahí vamos a hablar en el ecumenismo, ampliamos más esto. Claro que sí, doctor. Y solamente Y para ya decir tenemos, esto, mire, es algo que la Biblia dice que son doctrinas destructoras, porque aparentemente no lleva no estoy afectando a nadie, yo puedo elegir mi propia religión, pero esto, si te descuidas, va a destruir tu familia por las prácticas, el tipo de prácticas que están haciendo, están atentando contra el ser humano. Pastora. de eso se trata este programa, de que la gente abra sus ojos por la palabra.